Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Leonardo Sepúlveda Bedoya y yo junto con mi compañero desarrollamos el proyecto integrador de Sistema Librería. En este caso yo voy a explicar todo la parte visual, el frontend, lo que llevo, los avances que quiero hacer y las historias de usuario que he realizado. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos la parte del GitHub que tuve unos problemas para subir los cambios, pero fue por un error en carpetas, que como nos había dicho el profe, no puede estar directamente, no tiene que estar directamente carpeta y el CRC ya todo lo que desenlaza. Yo tenía carpeta, carpeta, CRS, entonces pues por eso me dio. Entonces, como lo venía diciendo, que el sistema de gestión de biblioteca que se conecta al backend, que ese lo va a explicar mi compañero Víctor, que lo tengo por acá y a medida que vaya realizando las cosas de frontend, les voy explicando qué realiza acá y qué imprime aquí en la terminal, que en este caso lo tenemos con el Spring Boot que maneja la base de datos y lo que vamos a ver ahorita que es el frontend, que es lo que el usuario va a ver en el navegador que normalmente la persona puede manejar. Entonces, para empezar primero voy a explicar las tecnologías que utilice acá. En este caso las que venimos viendo que es React, eh, Tailwind y Byte. Y fuera de eso, lo nuevo que estamos implementando que es el TypeScript. Entonces el React, que es la librería de JavaScript que sirve para construir interfaces en vez de recargar la página completa. El TypeScript, que anteriormente utilizamos JavaScript, pero como nos dijo el profe, que prácticamente ese TypeScript es un JavaScript, pero con tipos. Esto ayuda mucho a evitar los errores en el desarrollo, porque el editor avisa que si tiene el error, antes de que se le compile todo y desenlace todo eso. El Tailwind, que es la librería de estilos, que en vez de escribir CS por separado, simplemente usted hace la clase y bla 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 bla. Y el byte, que es la herramienta de desarrollo, que es lo que uno normalmente cuando coloca npm run dev. Entonces voy a explicar más o menos un poquito de la estructura que tenemos aquí y para empezar a explicar. La CRS, el API nos ayuda a la comunicación con el backend. A CRS type, que es la definición de tipos. CRS context, que es el estado global de la app. CRS hooks, que este nos ayuda para lógica reutilizable. Y los componentes, que este nos ayuda para las piezas visuales que se van a reutilizar. Y fuera de eso, las pages, que es para la página completa. Entonces voy a explicar cada carpeta, lo que hay más o menos en cada una y ya empezaremos. Hablamos primero sobre el client.tss. Es el archivo que habla con el backend. Cada vez que el frontend necesita datos, pasa por aquí. Automáticamente le agrega el JWT a cada petición para que el backend sabe quién está haciendo la solicitud. Fuera de eso, hablamos sobre los tips. En este caso, el index.ts. Este nos habla sobre que define la forma de todos los datos que vienen del backend. Por ejemplo, dice que un libro tiene un ID, un título, un SBN, un historial, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le dije ahorita, el TypeScript usa esto para avisarte si estás usando un campo que no existe. Fuera de eso, también tenemos el CRS Context, que estos son dos archivos que guarda información en general, global, accesible desde cualquier parte de la app sin tener que pasarla de un componente a otro componente, a otro componente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos más o menos de lo que hay que hacer. Entonces, aquí nos hablan sobre el out context, el out context que es guarda quién está logueado, su rol, su token. Fuera de eso también tenemos el toads componente, que este maneja las notificaciones que aparece ahí. Después nos vamos a la parte de los hooks, que aquí tenemos solo uno, pero que este nos explica que es la función reutilizable que busca los datos del lector autenticando o consultando el backend como les había dicho ahorita. Y la verdad lo utilizan para no repetir código, o sea, para no poner lo mismo muchas veces, sino que simplemente reutilizan. Entonces, fuera de eso, hablamos ya de la parte de los componentes, que son en este momento tenemos cuatro, que son las piezas visuales pequeñas que se usan múltiples. Empecemos primero con el byte. Esta es la bolita de color que muestra estados como activo, pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. También nos hablan sobre el modal, entonces aquí.
El modal nos habla sobre la ventana emergente que aparece al crear o editar algo. Entonces es muy importante también el botón, la clase de nombre, la función de modal, el título, que él cierra el modal si le da clic pues sobre el overlay, no solo el contenido. También nos habla sobre la paginación, que como los dije ahora, que es lo de la página, este nos muestra 5 páginas alrededor de la actual y botones de la anterior a la siguiente. Eh, Esto nos habla sobre los botones de la siguiente o las anteriores tablas. Y el sidebar, el menú lateral que cambia según el rol del usuario. O sea, aparece un apartado simplemente para admin, un apartado simplemente para etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? O sea, es como para cada usuario. Ya nos vamos para las historias que vamos a implementar, era lo que había explicado acá, para empezar a utilizar. Entonces, las páginas y qué historia la cubre la autentificación. Entonces, nos vamos. Aquí en este caso nos habla sobre como ciudadano quiero registrarme en la biblioteca para acceder a préstamos. Entonces vamos a ejecutar, esperemos que sí ejecute, tengamos fe que sí. Voy a borrar esto para no llenar mucho esto de terminales. Ejecutamos. Uy, mi hermano. Aquí habíamos tenido un problema, pero como le dije ahorita, el bendito error de las carpetas. Entonces me tocó volver a entrar a la From Library aquí. O sea, estaba en esa y por eso no me había ejecutado y me apareció el error de que me hiciste el script, que no completaba un long y ya nos tocó entrar a esta para que nos apareciera esta y poder ejecutar. Entonces vamos a entrar. Aquí entramos, podemos apreciar lo poquito que uno hace, pero con el esfuerzo. Nos habla sobre los campos del input, la parte de registrar y recordemos la historia número uno que nos habla sobre el registro del lector. O sea, queremos registrarnos con documento, email, teléfono, dirección, fecha de nacimiento. El email y documento deben ser únicos. En este momento es rol el lector, tengamos esto pendiente. El estado inicial debe ser activo y se genera un número de carnet. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a registrarnos primero que todo. Aquí en este momento me aparecen estos apartados porque fueron las pruebas que estaba haciendo. Aquí tenemos por ejemplo el del admin, el del biblio y una prueba del lector que estaba verificando. Entonces vamos a registrarnos. Colocamos un nombre aleatorio. Podemos colocar Pepito, Pepito Pérez. Entonces podemos colocar Pepito arroba en ejemplo gmail.com. El teléfono, podemos colocar números, pues algo no tan preciso. Una fecha de nacimiento, aquí lo del apartado, como nos había solicitado la historia de usuario, pues podemos colocar un 2002, marzo, un 27. Contraseña, podemos colocar Pepito. Una de las mejoras que le pienso realizar es la parte del apartado acá para permitir que nos deje ver la contraseña y saber que nos equivocamos al ingresarla o simplemente no queremos que sea esa o colocar otra cosa para tener mejor visualización. Entonces vamos a colocar Pepito 1, 2, 3, 4 y la dirección puede ser CESDE pintada. Entonces aquí como tal lo bueno de esto, vamos a guardar esto. Lo bueno de esto es que directamente nos habla. Uy, es que no se ve esta parte acá. Es que no se ve esta parte de acá. O sea, me salgo y acá hay más espacio. Entonces, sí algo. Pero acá dice catálogo, mis préstamos, mis reservas, mis multas y mi perfil. Como tal, nos hablaba sobre el registro y todos los estados en este momento. Aquí tenemos la parte de catálogo, mis préstamos, mis reservas, mis multas y mi perfil. Aquí en este caso ya realizamos la historia 1 que fue la del registro y la historia 2 que fue la del login.
Entonces aquí podemos acceder, ya accedimos de forma continua. Si nos vamos a la parte del backing, nos aparece esto, miren qué curioso esto piden. Aquí, como pueden ver, aquí dice la implementación del autoservice, lo que habíamos explicado. Pepito@gmail, nos aparece un carnet y nos dicen que login exitoso. O sea, hicimos la historia 1 que fue el registro y el login 2 y el login sobre, sobre para la entrada a la plataforma. Entonces ya de ahí nos vamos a la siguiente historia de usuario. Me perdí. Aquí. 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 Como administrador quiero gestionar las categorías del catálogo. Aquí crear categorías, nombre único, descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos vamos de nuevo a la al apartado. Nos salimos. Iniciamos sección. Y como les había dicho, yo tengo un apartado de admin, en este caso este, pero si nos vamos al apartado del backend, más arribita en esta parte de acá, no sé muy bien porque ya lleva ratico ejecutando, pero aquí directamente nos dan los apartados para entrar como biblio o como el admin en este momento que estamos utilizando. Entonces entramos como admin. Ya he entrado como admin, nos dirigimos a la parte de, miren las cosas nuevas que nos aparecen: préstamos, lectores, multas, reservas, reportes, catálogo, libros, autores, categoría y el busque aquí en el catálogo público. Entonces, la historia de usuario nos habla sobre crear las categorías, nombre único, descripción. Entonces, para creamos las categorías, podemos crear una categoría. Aquí en este momento teníamos unas que aquí nos aparece: literatura, novela, cuentos, poesía, física, matemáticas, biología, programación, redes, IA, historia, historia universal. Entonces podemos crear una. Aquí ya nos aparece la parte del padre, que en este caso es este, y ya sus hijos que desembolsan en estos, y así sucesivamente. Aquí tenemos el apartado de editar. Aquí podemos colocar lo que queramos. Aquí en este caso nos da la parte de la descripción, el nombre si lo queremos cambiar y el ID de la categoría del padre, que lo vamos a dejar así para dejar esto quieto. Entonces podemos crear una nueva categoría. Podemos, no sé, esperen, yo pienso. Podemos crear una categoría. No, podemos crear, de nuevo, podemos hacer un repitente. Puede ser no ficción, o en este caso podemos colocar no ficción, o para que se entienda mejor, realidad. Entonces aquí podemos colocar una descripción, cosas que pasaron, no sé, de verdad, o conocimientos técnicos. En este caso ya la creamos, como aquí pueden ver. Entonces vamos a desembolsar la parte de los hijos para que se desarrolle. Entonces lo creamos, la parte de los hijos. Entonces si queremos eliminar alguna, editarla, aquí están los apartados. Entonces como no quiero que esta aparezca, simplemente le damos a eliminar. Y aquí ya nos verifica que la categoría es eliminada correctamente. Y pasamos a la siguiente historia de usuario. CRUD de categorías. Como sabemos, el CRUD se desenvuelve en crear, perdón, CRUD de autores, en crear, leer, actualizar y borrar. Como bibliotecario, tengámoslo en cuenta, como bibliotecario quiero gestionar los autores, crear un autor con fecha de nacimiento, buscar autor por nombre, listar autores, un paginado, y solo lo puede tener el bibliotecario y el admin. Entonces pasemos al apartado. Entonces aquí nos hablan de que solo el admin y el bibliotecario pueden tener esto. Lo podemos hacer desde el admin, sí, pero nos lo piden como bibliotecario. Aquí funciona la parte mínima.
la misma parte que expliqué con el admin. Aquí en la parte del backend, en esta parte de acá, en la terminal nos arroja directamente el system con los datos que necesitamos para hacer biblio y admin. Entonces ingresamos. Aquí es que está recortada esta parte, o sea, se ve hasta aquí, hasta donde tengo el cursor, pero ya de ahí no se ve, no sé por qué. Entonces, préstamos, lectores, multas, reservas, reportes, libro, autores, categoría y catálogo público. Entonces, aquí nos hablan de una categoría aparte de autores, un club de autores. Aquí en este momento solo contamos con cuatro. Jorge Luis Borges, que es de Argentina, Gabriel García Márquez, que es colombiano, Stephen Hawking, que es de Reino Unido, y Donald Kuhn, que es de los United. Entonces vamos a agregar uno. Podemos agregar a Mario Benedetti. Mario. En apellido podemos colocar Benedetti. Aquí nacionalidad lo podemos colocar que él es de Uruguay. Y aquí la fecha de nacimiento. En este caso, él es del año, por lo que investigué, es del 1920. Entonces podemos bajar. Seleccionamos, oye, perdón, seleccionamos el año, que en este caso él es de septiembre, seleccionamos el mes y fuera de ahí seleccionamos el día. Pues aquí ya tenemos la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, porque en este caso nos lo pide que es opcional. Él murió el 17 de mayo del 2009, entonces simplemente nos vamos al apartado de los años, buscamos el año 2009, del siguiente mes que fue mayo, seleccionamos el día que fue 17 y ya tenemos esto. Y en la biografía podemos colocar que fue un escritor muy versátil, muy versátil, que publicó alrededor de 80 libros de poesía. Yo me sé esto porque me tocó hacer un trabajo hace poquito, entonces, pues aquí ya lo tenemos, que la parte de guardar, como lo ven aquí, yo no había agregado en los otros autores el año de nacimiento porque el apartado nos decía que la fecha de nacimiento no era opcional como la fecha de fallecimiento. Entonces, por ejemplo, si no nos gusta alguno, en este caso ya lo pudimos crear, lo pudimos leer, que nos apareció esto, actualizar, que en este caso le podemos cambiar la biografía, podemos dejarlo simplemente hasta ahí, un ejemplo, lo podemos guardar, ya podemos actualizar y lo podemos borrar si en ese caso queremos y nos aparece. Ignoren eso. Entonces, aparte de eso, ya podemos hablar sobre la siguiente user story. La siguiente user story nos habla sobre el club de libros. Aquí, como bibliotecario, queremos gestionar el catálogo de libros. Entonces, aquí nos hablan lo fundamental, bibliotecario. Ojo, los criterios de aceptación es crear el libro con el ISBE único, el título, el autor, la categoría, la editorial, el año de nacimiento, la sinopsis, la imagen URL, que es el tipo físico, digital o ambos, que aquí sí se me complica un poquito. Y recuerden que un libro puede tener múltiples autores. Podemos buscar por título, autor, ISBEN, categoría y listar los libros por página. Entonces ya estamos aquí en este apartado de nuevo. Nos hablan sobre la parte de los libros, que fue lo que nos dieron acá. Entonces aquí hacemos el CRUD para crear el libro. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a agregar un libro. Vamos a agregar un ISBEN. Lo principal en este caso, como el ejemplo nos lo da, es el 978 y números más adelante. Voy a agregar lo básico, por así decirlo. Aquí podemos escoger el tipo, que es digital,
podemos colocarlo con ambos. Un título, no sé, algo raro. eh, Caperucita Roja. Aquí en la parte editorial podemos colocar, en este caso la editorial, que la verdad no sé muy bien, entonces voy a colocar algo random. Eh, el año de publicación, aquí simplemente podemos colocar un año de publicación. Como no me sé el año de publicación de la Caperucita Roja, voy a colocar 1974. La URL y la imagen de la portada, la parte de la sinopsis, no sé, podemos agregar algo X. La parte de los autores, en este caso, como le dijimos ahorita en la historia anterior, y el ID de categoría separado por coma. Ojo, aquí recuerden muy importante, recuerden que si solo colocamos números al azar, no nos da a dar, por eso necesitamos el ID de categorías específicamente. En este caso voy a colocar uno y el autor va a ser solamente dos. Como recordemos, en la historia nos decía que un solo libro puede tener muchos autores, entonces por eso nos pide las comas, pero en este caso lo vamos a dejar así. Entonces en este caso ya no lo creo, ya lo leímos, lo podemos editar a nuestro gusto, y ya la parte de borrar también lo podemos hacer. En este caso lo voy a dejar así, ya más adelante implementaré nuevas cosas. Después pasamos a la siguiente historia de usuario. Gestionar ejemplares físicos. Como bibliotecario quiero gestionar los ejemplares físicos de un libro, agregar ejemplar, libro de ID, código de barras, que esta la verdad si la hice muy incompleta, solo agregué la parte que les había hablado y, y esta parte de ahí. También hablé sobre aquí para gestionar lo del libro digital, quiero subir la versión digital de un libro, aquí en este caso asociar la URL de descarga, el formato PD tamaño, pero tenemos la parte básica, que en este caso como la veníamos hablando, la podemos editar, el momento solo la podemos editar y colocar el URL de la imagen de la portada, pero más adelante implementaremos las cosas ya que aparecían varios errores en la organización de esto. Entonces pasamos a las siguientes, que no solamente hice solo no me faltaron eso, entonces aquí podemos eh, ver detalles del libro, que en este caso lo podemos desenlazar en el catálogo público. Miran el libro que desarrollamos ahorita, aquí nos habla sobre la idea, el ISBEN que había grabado, el año de nacimiento, el año de publicación, la editorial, los ejemplares físicos. Aquí en este caso tenemos 0 ejemplares físicos. El tipo, el autor, que en este caso es Donald Kuhn, porque lo relacionamos con el coso y pertenece a la categoría tecnología. O sea, es un ejemplo básico. Fuera de eso, también vamos a hablar sobre la parte de los libros. Es que no veo. Y ya tenemos esa parte por ahí. Entonces, fuera de eso, también podemos generar reportes que pero eso se los explicaré más adelante. Acá, realizar préstamo físico. Como bibliotecario quiero registrar el préstamo de un libro físico. Entonces, pasamos a la parte de préstamos, agregamos un nuevo préstamo y como aquí lo organizamos, aquí no sobre el préstamo, entonces podemos colocar un ID del lector, en este caso voy a colocar el 1 y ID del ejemplar físico, o sea, del libro físico que vaya a llevar y colocamos el número 2. Le damos en registrar. Aquí el error de validación normalmente puede ser ¿por qué? Por el ID del ejemplar físico, puede que no lo haya, entonces nos va a funcionar así. Y ya tenemos la parte de los lectores. Si de pronto se cortan alguna parte es porque he tenido problemas y esto se corta medio raro, pero solo sé que me salte una historia de usuario, que en este caso fue la número 9 que no había listo, que nos busca catálogos y aquí nos habla lo importante, como lector quiero buscar un libro en el catálogo. Entonces recordemos lo que tenemos que hacer. En este caso, sí, como biblio, salimos, organizamos, nos vamos a la lector. Este es un apartado de lector que tengo que había hecho unas pruebas con él. Ingresamos. Aquí en la parte no tiene los permisos porque seguramente el admin o el biblio todavía no nos ha aceptado, pero podemos gestionar
reservas, en este caso el préstamo, que no lo habiliten, en este caso nos hablan sobre el perfil, que no lo había hablado, y la historia nos habla sobre cómo lector quiero buscar libros en el catálogo. Entonces, pues vamos a la parte de catálogo, aquí podemos buscar por título, en este caso aquí aparecen obviamente, pero es por lo que tenemos poquitos, pero ya en el futuro podemos implementarlo. Entonces aquí lo podemos buscar por título, autor, ISBN, palabra clave y lo podemos por categoría, tipo. En este caso lo podemos buscar por la categoría, el ISBN y el nombre, que es lo primordial. Entonces podemos simplemente buscar, no sé, espera. Vamos a buscarlo por categoría más bien. Vamos a buscar solo los libros de literatura. En este caso, la Caperucita Roja, de historia, que no tenemos, de tecnología, que nos arroja el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, y el de ciencias, que tampoco tenemos, y aquí ya serían todas las categorías, y buscarlo por título. Podemos buscar 3, le damos en buscar y ya nos aparece. Ya continuando, porque ya tenemos 26 minutos y solo nos dieron un estimado de 30 minutos, entonces les voy a explicar más o menos de qué dicen las siguientes historias de usuario. En este caso vamos para la 12, pero la 12 nos dice sobre un préstamo digital que aún no lo hemos implementado, esta parte de acá, ya que primero no tenemos que estar activos, pero al momento todavía no he generado esa parte, pero he hecho avances en las historias de usuario para en un futuro no tener un trabajo tan pesado. En este caso también me faltaría renovar la parte de los préstamos, la solicitar como bibliotecario. Déjenme entrar acá. Vamos a entrar como biblio para verificar algo. La parte de las reservas, aquí podemos ver las reservas, dos cosas para un futuro. Que no recuerdo más o menos en qué user estaba. Catálogo público nos aparece. Los autores, las reservas, que aquí podemos ver la cola como les estaba diciendo ahorita, los reportes, que podemos hacer multas e inventario. Aquí podemos, por ejemplo, ver el inventario actual, que es 6 libros, 11 ejemplares disponibles, aquí 0 préstamos porque no los realizamos, y libros más prestados, aquí ninguno porque al momento tampoco hemos prestado, y las categorías más populares, nulo. Fuera de eso, también he hecho avances en otras cosas acá. Por ejemplo, acá tenemos la de ver mis préstamos. En ese caso está el apartado este. Que es, perdón, ese está en la parte de prueba. Mis préstamos, pero eso se desarrolla cuando la parte del admin acepte. Eh, y, y ya lo de reservar libro. Aquí quiero reservar un libro. En este caso sí tenemos esta user, la 16, que como le dije son avances que yo he hecho más o menos como hasta la 21. O sea, no completas cada una, pero sí son avances que me ayudarán más o menos en reutilizar en un futuro y no tener un trabajo tan pesado. Por ejemplo, condenar multa, que aquí ya hablamos sobre la multa, que lo registramos en este caso. Por ejemplo, en la user, aquí mis reservas, podemos hacer una reserva. A continuación, podemos ingresar el ID del libro. Entonces nos vamos a catálogo. ¿Qué libro queremos reservar? No, The Art of Company. No, 100 años de soledad. Listo, ¿qué ID es? El 1. 3 ejemplares disponibles. Editorial, aquí no aparece Sudamericano. Uy, perdón. El autor, Gabriel García Márquez, la novela y la sinopsis. Entonces, simplemente nos vamos a 100 años de soledad, ya que sabemos que es el 1. 100 años de soledad. Nos vamos a mis reservas. Nueva reserva. Podemos utilizar esto, simplemente ingresar el número. Ok, de las reservas activas, porque no sabía que tenía las reservas aún. Entonces, podemos eliminar, cancelar alguna para que no se complique esto. Aquí también ya tenemos ese apartado de cancelar. Las podemos cancelar y las podemos registrar de nuevo. Ahí, como ven, ya está creada correctamente. Aquí la fecha,
la posición número uno en la cola, el estado pendiente hasta que el admin o el bibliotecario lo acepten, y ya hablamos sobre eso. Y también otro avance que logré hacer fue la parte de mis multas. Como ya le dije, ya habíamos hablado de la parte de las multas, de las cosas que había que mejorar. Aquí tenemos también avances en la user 24, que lo podemos ver como, aquí en este momento estoy como lector y podemos hacer la información personal, lo que se registran, la prueba, el nombre completo, el número de documento que es E0Q0, el carnet y la fecha de nacimiento que se registró. Aquí podemos cambiar cambios, guardar cambios, el teléfono, la dirección en este caso que es Manizales y esa parte ahí. También nos hablan sobre el reporte de los préstamos, que también tenemos el apartado de los préstamos que se realicen. En este caso aún no lo he aceptado porque no se ha activado esto. Los reportes, ese caso está, eso está en el otro. Oh, me perdí. Ya, ok. El reporte de multas, que eso también, el reporte de inventario, como dije ahorita, como se los mostré. El servicio externos, que está la parte de microservicios, que ya hasta acá llegué, hasta acá ya llegué. Que esto también son user que faltan por mejorar. Entonces más o menos al estado tenemos 12 13 historias completas de usuario, 12 13 historias completas, eh, de póngale 5 o 6 por mejorar, solo tenemos alguna parte y ya el resto de historias que nos falta por completar, que en este caso sería lo de arreglar para entrar un documento, lo del microservicio, etcétera, etcétera. Y hasta aquí llegó mi presentación sobre mi proyecto, y ya mi compañero más adelante no sé si les mandará el video del backend. Y recuerden que todo sale acá directamente. Entonces todo lo que hicimos en la parte visual salió acá. Por ejemplo, acá cancelamos 2 reservas y creamos una con 100 años de soledad. Esta parte acá. Y hasta aquí llegamos. Hasta luego.